Listo, ya está empezando a grabar. Muy buenas tardes, yo soy Adaíros Hernández y soy estudiante del Tecnológico de Monterrey. Estoy realizando una investigación junto con dos compañeras acerca de la percepción que se tiene de los migrantes centroamericanos de la caravana del 2018 y específicamente decidimos abordar nuestro tema de investigación a cómo los medios han manipulado la información que le presentan a los usuarios y cuál es el pensamiento que tienen los migrantes de sí mismos. Nuestro objetivo de investigación es comparar los imaginarios sociales en las interacciones de los usuarios de Televisa en Twitter sobre los migrantes centroamericanos durante el 2018 y la autopercepción de los propios migrantes descrita en las narrativas digitales de una plataforma llamada Humanizando la Deportación. En este momento me encuentro entrevistando a Monique Gaspar, quien decidió hace años migrar desde Venezuela hasta México y a quien le agradezco el tiempo que nos da para hacer esta entrevista, la cual consistirá en conocer un poco sobre su experiencia al momento de migrar de Venezuela a México y la perspectiva que tiene sobre los migrantes y los acontecimientos ocurridos en la caravana del 2018. Por lo tanto, estamos muy seguros de que las experiencias que has vivido como... ¿Mande? Estamos seguros de que las experiencias que has vivido como persona nos ayudará a tener un punto de vista más enriquecedor y de gran relevancia para nuestra investigación. ¿Podrías contarnos un... Ah, se cayó la llamada. Sí, no te preocupes. ¿Podrías contarnos un poquito de a qué te dedicas, cuál es tu profesión? Ok, yo soy licenciada en administración, pero desde que llegué a México y he estado todo el tiempo en el área desde que yo Mm, marketing y ventas, sobre todo a nivel de grandes empresas de cosméticos. ok. Y bueno, vamos a ir empezando con las preguntas y la primera es, ¿cuáles fueron los motivos o los antecedentes por los que decidieron emigrar de Venezuela y con qué fin? Ok, en el 2008 estaba el régimen de Chávez, Ujú. que ya se veía que era un régimen muy dictatorial y ya había estas a nivel nacional todos los días, todas las semanas, el pueblo, la mayoría del pueblo enfrentándose a las medidas que él quería tomar y que estaba tomando en ese momento. Ujú. En junio del 2008, él expropió el Grupo Santander, el de los bancos, y en esa Ok. misma cadena televisiva anunció que estaba preparando una ley para para compartir la patria potestad de los niños, que fuera compartida con los padres. Él opinaba de que los niños eran propiedad del Estado. Y ahí fue cuando yo dije, yo no voy a aceptar ni más expropiaciones, ni que compartida, la patria potestad compartida de mi hijo con ningún Estado. Y fue por eso que a los 3 meses ya estaba en México. Entonces podríamos decir que por la razón de que se querían apropiar de su hijo, usted decidió emigrar a otro país. Claro, no solamente por mi hijo, sino porque ya se veía las expropiaciones y ya se veía, yo emigro básicamente por todo el tema político. Ok. Y cuando migraron, ¿cuáles fueron las implicaciones o
¿cómo podría explicarnos un poquito del proceso legal al momento de realizar una migración? Que se cayó. Cuando migramos, ¿qué? Perdón. O sea, ¿cuáles son los procedimientos legales a la hora de hacer una migración o cuáles fueron las implicaciones? Bueno, cuando yo decidí que iba a salir de Venezuela, precisamente me pasé por varios países. A Estados Unidos no quería ir porque yo no tenía forma de conseguir papeles legales. Para mí era muy importante estar legal en el país que fuera. Y casualmente le pregunté a dos amigas venezolanas que estaban en México cómo era el tema migratorio, porque en Venezuela en ese momento no se sabía mucho del cómo era el tema migratorio para venir a México. Y me dijo, ¿por qué quieres salir de Venezuela? Yo te contrato y te vienes ya con trabajo. Ok, entonces em, la decisión de mudarse a México principalmente fue por una oferta de trabajo. O sea, no habían más Estar opciones legal. disponibles en otros países o algo por el estilo. Claro, es que en otros países conseguir una residencia temporal o permanente era mucho más complicado. En Chile en ese momento era otra opción para mí. eh, y Estados Unidos, pues todo el mundo piensa en Estados Unidos, pero conseguir la residencia en Estados Unidos es mucho más complicado. Y opción estar ilegal en ningún país. Ok, ¿y tuvieron alguna complicación al momento de decidir trasladarse a otro país como lo es México? Pues la complicación fue sacar a mi hijo del país. Nos pusieron muchas trabas, por lo mismo que te contaba antes, que era el régimen piensa de que los niños son de ellos. Entonces sí tuve más trabas para salir, pero hasta que lo logré y nos vinimos, te digo, a los 3 meses estábamos aquí en México. Y por ejemplo, ¿cuáles son los factores o las decisiones que se toman por parte del gobierno para decidir que los hijos se queden en Venezuela? Porque me imagino que fue un tema muy complicado, ¿no? Claro, o sea, te ponen trabas de que no te dan pasaporte, si te dan pasaporte te piden permisos de salida, aunque tengas los permisos de salida en el aeropuerto te dice que falta algún otro papel cuando es mentira. Me explico. Incluso cambiar dólares todavía al sol de hoy hay control de cambio y yo tuve que cambiar dólares, mi dinero en dólares, o sea, eran mis dólares, yo no se lo estaba robando a nadie, lo tuve que cambiar en el mercado negro como que si fuera una vil delincuente. Y eso da mucho coraje, pues. Entonces el gobierno como que busca ingeniárselas para poner ese tipo de trabas, ¿no? Con el objetivo de no soltar a los Claro. niños del país. A Y, los niños y a las personas. Hoy en a las día, personas. después de 12 años, tú no consigues pasaportes. Si consigues pasaporte, no consigues líneas aéreas, porque ya ninguna está yendo a Venezuela o muy pocas. Si consigues línea aérea, no consigues dólares. Entonces, ellos no te dicen en Venezuela, no es como Cuba, que tienes que pedirle un permiso al gobierno para salir de Cuba, Ok. seas adulto o seas niño. En Venezuela no te dicen que tienes que pedirle permiso, pero cada vez es más complicado salir. Y al momento de llegar a México, ¿cuál fue la parte más difícil al momento de adaptarse?
la parte más difícil, aunque somos latinos, somos idiosincrasias diferentes. El mexicano es más callado, más pausado, no expresa sus sentimientos, los expresa como que en círculos muy pequeños. No lo expresa a viva voz. Entonces, en las empresas se quejan, pero calladitos, no sé si me explico, como que en grupitos, pero no enfrentan al jefe o les da miedo contrariar al jefe o a la persona de autoridad. Y si la persona de autoridad le dice, ¿está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Aunque después por detrás salen y dicen, no, esto está terrible, que no sé qué. Yo como extranjera veo que les da ese miedo. Se desviven trabajando demasiado y no agarran vacaciones por temor a perder su trabajo. Y yo trabajaba de 8 a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde cerraba mi oficina y ya había terminado. O sea, para mí sí me rendía el tiempo. Y no por eso me sentía mal, porque, sí, y nunca tuve problemas en ese sentido, pues. Entonces, esas podría ser alguna de las complicaciones que usted encontró a la hora de trasladarse a México con respecto a que el mexicano suele callarse al Claro. querer expresar su opinión. O sea, Sí, yo lo que veo, después de 12 años viviendo aquí, lo sigo afirmando, pues, o sea, no, en buen plan lo digo, pues, nosotros los venezolanos somos más abiertos, te podemos decir, ok. a ver, Daniel, esos lentes como que no te quedan muy bien, ¿por qué no te pones los rojos? El mexicano te puede ver que estás horrible y no te dicen nada, pues. Ok. ¿Y alguna otra complicación que hayan encontrado? Y bueno, Juan Andrés, mi hijo, era muy pequeño, tenía 9 años, lo inscribí en un colegio, y cuando se Nick encontró se que está no le acabando entendían, un poco. que tenía otro acento, los niños en general son muy crueles, de todos los países, o sea, eso no es cuestión de México ni de Venezuela. La niñez es cruel también entre ellos. Y él se deprimió, lloraba por sus amiguitos de su escuela en Venezuela, lloraba por su casa, lloraba por sus juguetes, o sea, no fue fácil, pues, hasta Ujú, que, sí, ya no, ya se acostumbró, ya es mexicano. ujú. Entonces también influyó mucho ese factor nostálgico, ¿no? De sus Sí, amigos, de todo lo que sí. vivió en Venezuela, ¿no? La gente piensa que emigrar es muy fácil, Daniel. Y cuando una persona decide emigrar, dejar su vida. Yo dejé mi vida a los 44 años cuando estaba en la cúspide de mi mejor momento de profesional y personal. Tenía mi estabilidad económica. Y para un niño es dejar todo, poner por tierra todo. Escribe lo que es por unas razones fuertes, ya sea porque quieres ayudar a tu familia, porque te sientes comprometido para ayudar a tu familia, ya sea por razones políticas como pasó en nuestro caso, ya sea por lo que sea. Tú siempre vas a extrañar tu casa, tus creencias, tu idiosincrasia, tus sabores. O sea, tú estás en Ciudad de México y vienes a Yucatán, donde estoy yo ahora, y vas a extrañar los tacos del pastor de allá Ujú. y los chilaquiles allá y el pozole de allá, que es buenísimo, yo lo extraño,
¿ok? Porque aquí se cocina diferente. Ok. Y Sienten esa nostalgia estando dentro de su país. Imagínate tú otro país. sí, ha de ser muy difícil acoplarse. ¿Y cómo definirías a un migrante? Valiente, es un luchador. O sea, no todo el mundo sirve para ser migrante. Yo lo veo en mi misma familia, que tengo dos hermanas y un sobrino y varios sobrinos que todavía están en Venezuela y se resisten a salir, porque no quieren salir de su zona de confort. Por eso que yo digo que somos valientes, porque eso implica salir de tu zona de confort y enfrentar. Mm, Perdón, se trabó un poco en la respuesta. Ajá. Yo lo defino como valientes, Ok. porque tenemos el coraje de salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos solo a un mundo desconocido por completo. Entonces, No todo el mundo es migrante. No todo el mundo puede ser migrante. Yo tengo familia, hermanas, sobrinos en Venezuela que me dicen es que me da miedo migrar. Y es válido también. entonces podríamos decir que como se percibe a un migrante desde tu punto de vista, que es muy válido, es en tener que arriesgarlo todo para poder salir de su país en busca de mejores condiciones, ¿no? Es correcto, es correcto. Y a mí con esto de las migraciones que han venido desde el Centroamérica los últimos años a México, me ha dolido mucho la actitud de cierto grupo de mexicanos, cuando en Estados Unidos la migración más grande es de mexicanos. Ok. Y por ejemplo, de esos mexicanos, ¿qué nos podrías decir o cómo consideras su comportamiento? Mira, yo pienso que a lo mejor hablan desde no, o desde la manipulación. Como tú hiciste en Ok. la presentación, es un poco demostrar lo que los medios de comunicación, cómo manipulan la información. Yo no sé si ustedes están al tanto que aquí, con la frontera de Belice, hay un muro Sí. de México, muy grande, más grande que Ok. el muro que quiere hacer Trump. Ojo, no estoy de acuerdo con Trump, ni con su muro. ¿Me explico? Pero es que México lo tiene desde antes. Y por lo menos con la migración venezolana, el venezolano que llega a México llega por avión, no viene caminando. Y los que vienen por avión ya tienen un nivel social un poco más alto. Y yo tengo familia que los han dejado migración en los aeropuertos y los deportan y los vejan y nada más le dan una tortilla al día y les quitan los teléfonos. Perdón, pero estoy aprovechando, No, sí, oye, aprovecha, aprovecha. para este, ¿sabes? Descargar mi frustración, porque ese no es el mexicano que yo conozco, pero son las autoridades que hacen esa cantidad de cosas. Entonces nos quejamos de lo que nos hacen los gringos a nosotros como mexicanos, pero nosotros también lo estamos haciendo, en este caso porque
Monique se trabó en el último momento. Mm, perdón, No sé Monique. si... Creo que Ajá, se trabó un poco el... se trabó. ¿Me oíste Ujú. completo? No, el final ya no lo puedo escuchar. Que nosotros los mexicanos nos quejamos de lo que nos hacen los gringos, por ejemplo, de Ok. todas las deportaciones, de todos los maltratos, y nosotros estamos haciendo lo mismo aquí con los migrantes centroamericanos o venezolanos, que en eso yo tengo conocimiento de causa. Ok. Y entonces, este, con respecto a la caravana de hace 2 años, del año 2018, ¿qué opinas sobre los migrantes que fueron partícipes de ese momento? Y sí, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que ellos vinieron engañados. Acuérdate que se maneja también muchos grupos, muchos, no sé cómo le llaman aquí, coyotes. A la gente más humilde es la más fácil, la más vulnerable para engañar. Y yo seguí muy de cerca eso y muchos decían, es que nos dijeron que aquí en México nos iban a ayudar Ok. y no fue así. Entonces vienen con una esperanza que no es así, con Y una por- ilusión, creyendo en la persona y aquí los engañan. No sé de qué parte son, no puedo decir que son mexicanos los que lo engañaron, no lo sé, pero vienen muchos engañados. entonces también esas decisiones que tomaron los migrantes de hace 2 años fue por una manipulación previa para que ellos tuvieran esa motivación. Puede ser, claro, o sea, en el fondo es una manipulación diciéndoles todo va a estar bien, les vamos a conseguir llegar a Estados Unidos, van a tener papeles y la gente se convence y sale de su zona de confort, confort entre la crisis que están viviendo dentro de sus países y se Ok. arriesgan. Tú lo veías que venían con niños chiquitos. A ver, yo me vine con mi hijo con 9 años, pero es lo que te digo, vinimos en avión, caminando por cantidad de países y sin tener que comer y sin tener dónde dormir y sin tener dónde bañarse. Y después se encontraron, hay gente en refugios, en esta zona del sureste todavía, hay gente en Chiapas en refugio desde el 2018 que están solicitando refugio político o están solicitando el refugio humanitario. Ok. Te digo porque ahora me dedico a tramitar visas a Ah, nivel mundial y he ujú. recibido muchas llamadas de cubanos y de salvadoreños que están en esos refugios y que quieren ya de alguna legalmente a Estados Unidos. Ok. Y por ejemplo, ¿por qué motivo crees que se tenga una percepción de los migrantes centroamericanos como personas conflictivas y delincuentes independientemente de la decisión previa que ellos hayan tomado por tener un mejor estatus de vida? Mira, Dan, ¿qué quieres que te diga, hijo? O sea, eh, si te puedo ser sincera, a mí me parece que es una sociedad muy hipócrita la que está denunciando y la que está diciendo que esos migrantes son todos delincuentes.
nos quejamos, vuelvo a repetir, de que Trump ha llamado a los mexicanos todos delincuentes. Y eso es mentira. ¿Que hay algunos? Sí. ¿Que hacen mucho peso? También. Porque por supuesto el Chapo Guzmán lo conoce Raimundo y todo el mundo. Pero eso no es el grueso del mexicano. El mexicano es un pueblo que lucha, que trabaja, que aún ahorita con la pandemia, hoy venía yo de mi oficina a mi casa y veía gente vendiendo comida en las esquinas, aquí de Mérida. Y yo decía, mira cómo están vendiendo comida, están de alguna forma buscando el sustento de sus familias. Ese es el mexicano que yo sé, que yo conozco, y como extranjera lo admiro. Pero a lo mejor ese mismo mexicano es el que no, que son todos delincuentes. No, habrá. Yo no digo que no haya gente mala, como en todos lados. No son delincuentes tampoco. O quiero creer eso. Entonces, Todos los venezolanos no somos chavistas. ok, ajá. Entonces, esa percepción de los migrantes centroamericanos es demasiado generalizada, ¿no? El tener que decir que son personas delincuentes, ¿no? Es muy general. Claro, es muy general. Y tú no puedes catalogar a un grupo así. O sea, esas madres con niños chiquitos, bebés en los brazos, yo, a lo mejor habrá delincuentes, o sean delincuentes. Y, por ejemplo, Que sepamos, sepamos, no fueron que abrieron las cárceles en esos países y mandaron a la gente para acá. Eso nunca se dijo. Que es diferente a Cuba en los años, creo, 80, sacaron a los famosos Marielitos. Fidel Castro abrió las cárceles y los mandó para Miami. Y se llaman los Marielitos, que eran gente que estaba presa. Y si estás preso, a lo mejor ahí, no, ahí la proporción es al revés. Más son los delincuentes que los inocentes que están presos. ok, ahí cambia la perspectiva. Claro. Si estás preso es por algo, hijo. Ujú. ¿Y consideras que los medios han influido en este punto de vista generalizado de la gente a la hora de opinar sobre los migrantes? Sí, totalmente. Totalmente. Mira, tú estás estudiando comunicación Sí. y te felicito primero. Pero si algo yo veo que le falta a los medios de comunicación en México es en resaltar lo positivo de México y su gente. Ustedes, con todo el respeto lo digo, ustedes los mexicanos siempre están enfocados en lo malo. Son negativos, son pesimistas. Y cuando tú dices, oye, pero eh, eh, yo tengo la mitad de los adornos que yo tengo en mi casa, son mexicanos, que compré en Venezuela. Ujú. Es artesanía mexicana que compré en Venezuela. Y cuando yo tengo amistades que vienen y ven y me dicen, qué belleza es tu mesa de centro, es mexicana. Oye, pero qué belleza tu portarretrato, son mexicanos. La artesanía de ustedes es increíble y ustedes no lo aprecian. ¿Por qué los medios de comunicación no ponen siempre notas positivas? Ojo, yo no estoy diciendo que no se sepa lo malo, claro, pero hay tanta gente emprendedora, hay tanta gente buena,
haciendo cantidad de buenos programas para resaltar ese nacionalismo que ustedes dicen que tienen y al final no la tienen. Ustedes son nacionalistas el 15 de septiembre, el 16. Y ya después, esto valió madre. Y perdóname la expresión. No hay problema, no hay problema. ¿Entiendes? Sí, sí entiendo. Y no es así. Hay gente haciendo miles de cosas increíbles. Y ustedes no lo saben. Los gobiernos están haciendo cosas increíbles y no lo publicitan. Y la gente no lo sabe. Ese es un punto de vista muy bueno. Y aquí viene mi última pregunta y es si Juan Andrés o tú han sufrido algún tipo de discriminación por ser extranjeros. Sí. En Ciudad de México me pasó 2 veces que me entrevistaron, fui a entrevistas de trabajo y en mi cara me dijeron, disculpa, no te podemos contratar porque eres extranjera. Y yo, ¿cómo por qué? Bueno, porque es que ustedes están enfocados en trabajar y nos ponen en evidencia a nosotros los mexicanos que no trabajamos tanto. Decimos que trabajamos, pero no hacemos las cosas a tiempo. Eso me pasó en Ciudad de México. Aquí en la UADI, Disculpa, se trabó de nuevo la vaya. a terminar la prepa abierta. Ajá. Aquí en Yucatán me pasó con la UADI, la Universidad de Yucatán, Ajá. que él quería hacer, tenía que terminar su prepa abierta e hizo el propedéutico en línea de la UADI, sacó superior a 9, lo aceptaron y en el momento de hacer la inscripción me dijeron, pero son extranjeros, son $250 mensuales y son $450 la inscripción por semestre. Le dije, a ver, si ustedes dicen que es 2.500 pesos el semestre extranjeros, le dije, para eso me voy a un colegio privado, que nunca me han discriminado. Digo, yo pagaba en el colegio donde tú estudiaste con Juan Andrés lo mismo que pagaba tu mamá y tu papá por ti. Entonces, hay una discriminación por parte de ciertas organizaciones, ¿no? Y es muy grande el que no te quieran contratar o te quieran cobrar extra, ¿no? Por ser de otra nación. Y sabes algo, yo pago más impuestos que los mexicanos por ser extranjera. No lo sabías, ¿verdad? No, de eso no estaba enterado. Ajá. Aquí en Mérida, aquí en Yucatán, hay una ley de la época de la colonia que dice que ningún extranjero puede comprar ninguna propiedad a 50 kilómetros del mar. Mérida está a menos de 50 kilómetros del mar, por supuesto. Y yo, para comprar mi casa, tuve que hacer una compañía, que esa compañía anualmente paga impuestos por tener mi casa. Wow, sí es algo muy impactante. Bueno, pues estas han sido. No, es que sí me quedé muy impactado por todo lo que me has comentado en esta entrevista. Y bueno, esas han sido todas las preguntas de la investigación. ¿Algo que quieras agregar? Nada, yo amo México, estoy agradecida a México por todo lo que nos ha dado, por todo el cariño que nos ha dado, porque
aún con estas cosas negativas que te puedo comentar, Ujú. más lo positivo. Yo con 12 años en este país no quiero dejar de ver a México como extranjera. Y te digo por qué. Porque es que veo las cosas más bonitas. Yo no lo quiero ver con los ojos de mexicana, porque no quiero convertirme en mexicano que yo critico, que ve todo negativo. Yo no, yo veo lo positivo. Salió el sol, qué bonito que está el sol. Salió la luna, qué bonita está la luna. Ay, ¿sabes? Apreciar, porque este es un gran país y solamente que ustedes no lo saben. Ustedes no se la creen y no se pueden creer que son tan buenos y son mejores de lo que ustedes se imaginan. Muchas gracias, Mónica. Y también te No, quiero nada más. agradecer por este tiempo que me has brindado y tu perspectiva pues ha sido muy valiosa y va a ser fundamental para nuestra investigación. Nada más es cuestión de solicitarte si podríamos usar entrevista y tus respuestas para nuestra investigación y poder citar nuestras conclusiones. Claro que sí, cuenta conmigo, hijo. Con gusto. Muchas gracias, Monique. Eso sería todo de mi parte y espero que tengas un excelente día. Igualmente que les salga buenísimo. Avísame cuánto sacaron, cómo salió el resumen de todo. Claro que sí, muchas gracias, Monique. Un beso, mi amor. Cuídate y saluda a la familia. Claro que sí, gracias.